Cacaxtla y Xochicalco. En el centro de México, entre montañas y valles fértiles, surgieron dos ciudades que se convirtieron en joyas del mundo prehispánico, Cacaxtla y Xochicalco. Ambas brillaron por su arquitectura, su arte y su papel como centros de poder, pero también compartieron un destino, la caída tras conflictos con sus vecinos. Cacaxtla. Los murales de la guerra y la abundancia. Cacaxtla, en Tlaxcala, es famosa por sus murales policromados, de los más impresionantes de Mesoamérica. En ellos aparecen guerreros jaguar, batallas rituales y escenas de fertilidad. Durante siglos fue un centro estratégico de comercio y política, pero las tensiones con pueblos vecinos, como Cholula y Huejotzingo, terminaron por debilitarla. Hacia el siglo X, la ciudad quedó casi vacía, cubierta por la tierra y el olvido. Xochicalco, la ciudad de la astronomía. Xochicalco, en Morelos, floreció en el mismo periodo. Su observatorio astronómico, un túnel que permitía observar el paso del Sol con precisión, muestra el nivel de conocimiento de sus habitantes. Sus templos, con relieves dedicados a la serpiente emplumada, reflejan la mezcla cultural de varios pueblos, maya, zapoteca, teotihuacana. Sin embargo, la riqueza y su posición estratégica la hicieron blanco de ataques. Alrededor del siglo X, tras múltiples enfrentamientos regionales, también fue abandonada. Ni los murales de Cacaxtla ni las esculturas de Xochicalco fueron destruidos por un solo enemigo. Su fin fue producto de alianzas rotas, tensiones comerciales y luchas por el control del poder en el altiplano central. Hoy sus ruinas cuentan dos historias paralelas. La de civilizaciones capaces de crear arte y ciencia admirables, y la de cómo los conflictos internos pueden desmoronar hasta las ciudades más brillantes. Suscríbete y activa la campanita.